¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo después de un largo tiempo, de muchos cambios en nuestras vidas. Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas, a nuestra sección Conversaciones con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Buenas tardes. Aquí un gusto volver a compartir contigo después de sí un buen tiempo de estar fuera del aire. Aquí estamos otra vez, ¿no? Muchos cambios en nuestras vidas. ¿Cómo cuánto fue? Oye, como más de un año, ¿verdad? Yo creo que sí, más o menos como un año. No sabría decirte bien, pero sí fueron algunos meses. Y Ujú. medio, tal vez, sí, claro. Sí, bueno, pues ya extrañábamos aquí a nuestros escuchas, pero todo bien, aquí estamos. Sí, no, siempre. Lo que pasa es que así es la vida, ¿no? Va cambiando. Nada es estático, todo se mueve, todo tiene que moverse y bueno, pues a veces nos vamos a un lado, luego regresamos y así nos la pasamos, ¿no? O sea, Claro, claro. Sí, pues bueno, ¿de qué hablaremos hoy? pues estábamos con el tema de la pirámide de Cholula. Ah, muy bien, es que ahora a lo mejor nuestros amigos no lo saben, pero yo ya vivo en Cholula, entonces me queda cerca la pirámide. Y Así sí, es. podemos hablar sobre la pirámide de Cholula, que de verdad, eh, digo, viene uno por acá y hay muchas cosas que no conoce, ¿no? Pero la verdad es que es sorprendente la pirámide, ¿no? No sé si tú la has visitado alguna vez. Pues fui hace mucho tiempo, ya ves que yo también soy poblana, entonces Tú hace eres muchos pobre. años, muchos años estuve ahí en Cholula, ya tiene, o sea, tendría que regresar. Oye, pero voy a preguntar, porque hace poco estuve con un amigo mío, bueno, espero yo que sea mi director de la tesis del doctorado. Ahí, Deja. muy bien, muy bien. Ajá. Y él me decía que ahí en Cholula está, bueno, sí, la pirámide, pero además, y si no, eso sería, fíjate, ahorita me ocurrió otro tema para otro videito, de una capilla que le llaman la capilla, creo que del diablo, algo así, que tiene como muchos diablillos. Mira, ¿La bueno, conoces? hasta donde yo sé, sí, sí, claro. No, bueno, aquí hay una de leyendas Exacto. bárbaras, ¿no? En Puebla y bueno, en Cholula, obviamente también. Sí, hay una iglesia, hasta donde yo sé, no estoy seguro, no lo sé a ciencia cierta, pero aquí, bueno, muy cerca de Cholula, eh, hay Hay un lugar que se llama Santa María Tonantzintla, que es muy famoso por su iglesia. Tiene una iglesia que es famosa porque, imagínate que adentro de la cúpula de la iglesia Ujú. están así como el cielo con angelitos y demás. Y entonces, pues, pero los angelitos tienen rasgos indígenas, ¿no? Y entonces, pues dicen, no, son los ángeles, pero les pusieron rasgos indígenas. Y entonces ya los de aquí te dicen, no, no son ángeles, son almas que murieron ahogadas y están en el cielo de Tlaloc, ¿no? O sea, ya, entonces se supone que en esa iglesia los frailes Ujú. permitieron que los indígenas expresaran así todo su sentir, ¿no? Y entonces pues, ahí pusieron angelitos con rasgos indígenas, según, pero bueno, que no, que son almas del cielo de Tlaloc. Entonces, es famosa la iglesia, está bonita. Yo alguna vez fui y Ujú. había una boda, pero una boda así de todo lujo, ¿eh? Sí, me Es- imagino. ya sabes ahora cómo se ponen el frac, pero se ponen así como unos topsiders blancos, ¿no? Ajá, sí, sí, Sin sí. calcetines, es curioso. Pues eso es como más ahora la onda, ¿no? En Más la onda hipster. así de máximo lujo, ¿no? Ujú, Y ujú. bueno, el padre estaba oficiando en inglés, o sea, no estaba Oh. hablando, no estaba diciendo la misa en español, estaba diciendo la misa en inglés, ¿no? Entonces ahí va gente muy, pues de mucho dinero, aquí de Puebla, y pues, se casan ahí. Y en ese mismo pueblito, que es un pueblito, es un pueblito pequeño, en ese Ujú. mismo pueblito, a la salida, o sea, vas hacia una carretera de terracería que te lleva hacia Chipilo, ¿no? Ah, sí, conozco Chipilo también. Esta colonia de italianos que Así es. ahí cuando la época de Don Porfirio llegaron, se les dieron tierras y bueno, ahora
pues producen una serie ahí de productos lácteos muy buenos. Pues, exacto. Que se puede Entonces, encontrar en cualquier tienda de prestigio, en sí, cualquier. no, pero el chiste es ir a comprar ahí con los Ah, no, chipilos, el eso chiste está, es ir a está bueno, Chipilo, ¿eh? porque cabe hacer mención, voy a interrumpirte, que los que viven en Chipilo son guapos, ¿no? O sea, en Sí, general, las personas, digo, no, porque no sé qué pasa ahí con la fusión entre como que los mexicanos y los italianos, pero es gente muy atractiva. pues Pero fíjate, pues, más que fusión, entiendo que más bien no se mezclan, o sea, se han mantenido por varias generaciones, pues así en su misma esencia de europeos, italianos, y entonces pues sí, ves gente muy guapa, ¿no? Y de hecho me platicaban acá que antes, bueno, y todavía, ¿no? Los de Chipilo a lo que se dedican es a los lácteos, sí, sí, pero claro. antes eran los lecheros, ¿no? Entonces que cuando nacía algún hijo güerillo ahí en una de las familias de por acá, pues de ahí sale la frase hijo de lechero, ¿no? Porque decían que tenía que ver Pues sí, ¿no? las genes de Chipilo. Pues sí, ¿no? O sea, Entonces, pues bueno, regresando esa carretera, que de hecho es un caminito ahí que está, ni siquiera está pavimentado, ¿no? Es de terracería. Ya saliendo de Chipilo hay una iglesia, bueno, es una capilla más que una iglesia, porque ok. caben como 12 personas, ¿no? Hay como 6 asientos de un lado, 6 asientos del otro, y ahí te sientas viendo de frente al otro y el altar está entre los asientos hay un pasillo y bueno, hacia el final del pasillo está el altar. Entiendo que esa es una iglesia, la iglesia esta del Diablito, donde pues dice la leyenda que la gente en un momento dado, pues Ujú, estaba el Cristo y a un lado el Diablito, ¿no? ujú. Y en un momento dado, pues como que Cristo no era tan efectivo en dar los favores que le pedían, ¿no? Y entonces la gente empezó a pedirle al Diablito que pues resultó más eficiente, ¿no? A tal grado que sí, se supone, te digo que no estoy seguro si es esa o no, porque pues se supone que ya ahora inclusive tuvieron que quitar la imagen del diablito ¿A para que poco? la gente no fuera a venerarlo. Pero bueno, sí hay cosas acá Interesantes. curiosas, ¿no? Está, por ejemplo, el niño doctor, por ejemplo, ¿no? Una imagen de un niño Jesús que lo visten de doctor, y pues él es el que cura, ¿no? Entonces, es, espérenme, porque ya me puse otra vez aquí, Charles. Pero, y bueno, mira, mientras arreglas este asunto, y te voy a decir ahorita que cuentas lo del diablito este, me recordó mucho la historia del padre Sonier. No sé si te acuerdes de esto de los de Languedoc, no sé si mi francés es muy bueno, ¿no? Pero ya ves que Claro. este padre, ¿no? Que no sé si es el padre Sonier o ya le estoy inventando el nombre también, No, pero sí es es este, Sonier, sí, sí, es el padre Sonier, ¿no? El que hace la torre de María Magdalena, ¿no? La torre creo que Magdala le llama. Y también exacto, en su iglesia tiene un Baphomet, ¿no? O sea, tiene un diablo, que es como claro, muy, o sea, bueno, estamos hablando de Francia, ¿no? Pero en el siglo XII y también el Baphomet ha causado muchísimo revuelo porque está justo en una iglesia y como que me parece que está en una columna, ¿no? Ahí como que exacto. muy brillante, ¿no? O sea, me Sí, recuerda la historia, ¿no? El paralelismo. Digo, ya que vamos a hablar de, perdón, Cholula y de la pirámide y todo, cómo se fueron dando estos sincretismos, ¿no? En las diferentes culturas y bueno, pues ahora pues con Baphomet y aquí con el Diablito, ¿no? Que hace los favores. que hace los favores es el bueno, dicen, ¿no? Sí, con allá, con Sonier, allá en Rennes-le-Château, ¿no? Se llama el Ándale, pueblito René también, Chateau, que exacto. también es un pueblito, por cierto, ahí perdido Porque también es un pueblito y que, o sea, no Ajá. brillaba mucho y sin embargo es importante, ¿no? Pero allá lo que se dice es que ese diablo es Asmodeo, ¿no? Es un demonio que Ok. cuida los tesoros y los secretos, ¿no? O sea, no es cualquier diablo, Yo ¿no? pensé, fíjate que yo pensé que era el Baphomet, pero si tú dices que es Asmodeo, yo te creo. Digo, yo no sé mucho de diablos, voy a hacer la aclaración, ¿no? Es más, yo en el diablo ni creo, pero digo, no creo que exista propiamente. Pero bueno, es interesante escuchar esa.
definición sí sé que están divididos, así como hay unas huestes celestiales, también sé que hay unas huestes, pues no sé si infernales llamarles así, o energías negativas que también tienen una función en la vida del ser humano, eso sí creo que existe. Claro, sí, pues mira, bueno, yo tenía una maestra, ¿no? Que igual nos decía, ¿no? Y justamente una maestra de la que me enseñó todo el tema de runas, toda la cuestión celta y demás. Y justamente me decía que hablaba luego de los rabinos, ¿no? Y decía, esos rabinos, pues nada más se hacen guajes, que dice, porque así como pueden invocar a los ángeles, arcángeles y demás, pues también pueden invocar a los de abajo, ¿no? Entonces, que ella era mucho de justamente de no meterse en ese tipo de cuestiones, porque decía, bueno, es que ya no sabes realmente a quién estás llamando, no sabes si te está engañando, si te está queriendo hacer sentir como que es uno de los buenos y resulta que es uno de los malos, ¿no? Es que, fíjate que yo en lo poco que he estudiado de Cábala, me queda claro que, pues bueno, la energía es, ¿no? O sea, la energía como tal no es buena ni mala, ¿no? O sea, la energía existe, ¿no? Bueno, hay una polaridad positiva, una negativa y el neutro, ¿no? Que eso es lo que funciona así como la luz, ¿no? O sea, como la electricidad propiamente, ¿no? Pero no es buena o mala, depende del ser humano cómo ocupes eso, ¿no? O sea, puedes Claro, ocupar la electricidad para prender un foco e iluminar, ¿no? Algún lugar, casa, lo que sea, o bien puedes ocupar la electricidad para darle un shock eléctrico a alguien, ¿no? O sea, depende del ser humano. Los adjetivos bueno y malo, pues son propios de la humanidad, ¿no? Los claro, demás seres no tienen esta situación tan moralista, por decir, ¿no? Sin embargo, claro, hay energías terrestres que podríamos llamar como el mal, ¿no? Y las energías celestiales que podríamos considerar como el bien. Pero bueno, evidentemente, pues un poco como las personas que son de la Santa Muerte, ¿no? claro. O sea, que dices, bueno, yo si me dedico a robar, pues no le voy a pedir a, no sé, a un ángel o un arcángel que me ayude a robar, ¿no? Pero qué tal aquí a la Santa Muerte, pues ella sí hasta me cuida, ¿no? O sea, porque es al final el ser humano el que busca, pues ahora sí que el mejor postor, ¿no? A quién le puede rezar y quién le Sí, va a cumplir, no, ¿no? pues ahí está el ejemplo, ¿no? De, oye, pues si no hay ni bien ni mal, como dices, pues ¿qué tiene de malo entonces pedirle al diablito, ¿no? De la O sea, capilla, si te la exacto, o cumple. sea, en realidad, o sea, honestamente hablando así en una cuestión como de valor, pues no, el bien y el mal en sí no existe. O sea, es una adjetivación que hace el ser humano a partir Claro, pues de las acciones que tiene el ser humano, ¿no? Porque exacto, bueno, yo en algún momento lo platicaba y decía, bueno, por ejemplo, mi perro, ¿no? O sea, puede matar a un gatito, que es muy bonito el gatito, pero mi perro no al día siguiente amanece y dice, ay, soy culpable por matar al gato, ¿no? Ni lo veo llorando detrás de los rincones porque mató a un gato, o sea, le da lo mismo, jugó con el gato, lo mató y después lo desechó, porque no existe, yo sé que no son tan inteligentes como los humanos, me queda claro que hay diferencias entre los animales y los humanos, lo sé, la razón y todo esto, sí, pero al final la acción instintiva de un animal, pues no incluye definitivamente ni el sentirse mal, ni el sentimiento de culpa, ni tampoco el remordimiento. O sea, esas claro, dos son situaciones propias del ser humano que creo yo se desarrollaron desde los filósofos o desde antes de la filosofía griega, ¿no? Es algo que ha movido al ser humano pues a tener una mejor sociedad y bueno, implementar una especie de castigo o de algo dañino si uno no cumple con esos estatutos y por el otro lado, pues premios si cumples si eres un ciudadano ejemplar, ¿no? Pero en realidad, o sea, es como cuestión así muy de mucha moral y de mucha sí, ética, ¿no? no, Valorar eso. sí, definitivamente, y lo que es bueno en no sé, una comunidad que tiene cierta percepción de las cosas, cierta moral, pues puede ser malo en otra. Digo, el ejemplo tan llevado y tan traído es, por ejemplo, el de el velo, ¿no? Allá en Medio Oriente, que pues es, bueno,
para ellos lo correcto es que la mujer se cubra y acá en Occidente decimos, bueno, pues es una barbaridad, ¿no? Acá pues Exacto. que la mujer pueda andar ahí como quiera, no tiene que tener un velo en la cara para no mostrarse y no causar ninguna inquietud en nadie, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí, definitivamente, yo creo que ese tema del bien y el mal es una cuestión más que nada mental, ¿no? Así es. Pero bueno, al final, como dices, en esta realidad estamos sujetos a la dualidad. O sea, era bueno, era un tema que yo hablaba mucho, ¿no? Con alguien que tú y yo conocimos, un güerito por ahí. Este, y pues sí, era con Andrés, ¿no? Y Andrés Sí, sí, decía sí. mucho, no, pues la trascendencia de la dualidad, ¿no? El trascender los opuestos. Digo, pues sí, pero cuando trasciendes los opuestos, pues ya ni siquiera necesitas tener una manifestación aquí, en este plano. Entonces, pues ya Claro. mejor ni reencarnes. Si vienes aquí, pues sí tienes que jugar un poco con esa dualidad, aunque sepas que al final es lo mismo, ¿no? Y es Eh, que, mira, no sé, yo lo pienso así, ¿no? O sea, evidentemente en la naturaleza, o como le llamas tú en este plano, en esta dimensión, como le quieran llamar, pues sí hay el bien y el mal, ¿no? Propiamente, porque, bueno, pues somos humanos y estamos aquí para corregir nuestros errores, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo sabemos que hicimos mal? Bueno, cuando nuestra razón, nuestra inteligencia nos dice que de alguna forma lastimamos a otra persona o a un animal o a un árbol, ¿no? A una planta. Pero en realidad esas son cuestiones que el ser humano tiene que ir corrigiendo a partir de su dualidad, ¿no? O sea, por eso dice que la sombra está atrás del ser humano porque así no la ve, ¿no? Así no sabes qué tan malandrín de categoría eres hasta que no la vida te pone en un lugar. Pero, por ejemplo, los del yin yang y esto, pues sabían, ¿no? Que dicen, todo el bien tiene un mal y todo el mal tiene un bien. O sea, al claro. final ninguna acción del humano puede ser completamente buena porque a alguien le va a afectar, ni tampoco puede ser tan mala que no se pueda sacar provecho de esa situación. Pero son, insisto, son temas filosóficos de los humanos propiamente que permiten que vivamos bien, ¿no? Y efectivamente, pues hace, no sé, 2 siglos, la gente se podía matar en la calle, ¿no? Se batían en duelo y no sé qué tantas cosas, ¿no? Con sus espadas, sus pistolas y todo. Y ahora, bueno, pues ya no puedes andar en la calle armado, ¿no? Ya no vas matando a la gente por la vida. O sea, la misma cultura va haciendo que la gente cambie sus actitudes, ¿no? Bueno, sí, pero no vas matando digo, no vas matando a la gente por ahí, pero pues igual tienes guerras e Ah, no, claro. igual censuras, ¿no? Aunque a lo mejor ya no sea de muerte, pero pues igual censuras a alguien, igual lo quemas en las redes sociales o con tu grupo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, sigues teniendo como esa cuestión de dañar al otro, ¿no? Si Ah, no, me quieres, queda claro. Sí, si quieres, igual, sí, ¿no? Que yo no sé qué sería, fíjate, yo no sé qué sería más, yo no sé qué es más genuino, ¿no? Si el eso de batirse en duelo o estarse ahí criticando, ¿no? O sea, al final yo creo que más allá de lo que pueda haber moralmente o éticamente, pues está la ley natural, ¿no? Está la ley, pues sí, la ley divina, la ley así es. de aquel que hizo el universo. Y entonces, en ese sentido, oye, pues, cómo se comporta un león? ¿Qué hace un león con un enemigo? Nada más le dice, oye, vete de aquí, o lo ataca, o lo corre, o se bate en duelo, o qué cosa, ¿no? O sea, como que yo pienso eso, de repente el ser O sea, yo humano, creo que todos tenemos este sentido de supervivencia, de sobrevivencia y de alguna forma pues lo vamos sacando, ¿no? Lo que tiene, yo creo que lo que tiene el ser humano a diferencia de otros seres de la Tierra, pues es esta, pues sí, lo voy a decir con todas las de la ley, ¿no? Esta hipocresía y esta ambición, ¿no? Que disfrazamos muy bien, ¿no? Porque a veces, pues hay personas que
te pueden, como te decía hace rato, mi videar y mi amorear. Y Mi hablan mal de Vivian, ti, ¿no? A tu espalda, ¿no? O sea, por un lado te dicen, mi amor, mi vida, cómo te amo, y te das la vuelta y te atacan. Y claro. eso es propio del ser humano, ¿no? Porque un animal nunca va a hacer eso, No, ¿no? no, un Un animal animal te ataca y te ataca, se acabó, le es caes muy, bien y le vas a claro, caer siempre, ¿no? O sea, bien siempre. Eso es como muy de humanos, la ambición igual, o sea, el ser humano es ambicioso y por esa ambición, que bueno, eso para mí serían los, digamos que los demonios que tiene el ser humano. O sea, esos demonios que tiene el ser humano, pues son claro, justamente todos esos vicios y esas pasiones que de alguna forma, pues se representan en la obra de arte o en las imágenes o en las esculturas o en todo esto para mover algo, ¿no? O sea, para decir, bueno, sí, es que, como decías hace rato, ¿no? Asmodeo es el que se encarga de cuidar los tesoros. Pues sí, ¿por qué? Porque el ser humano, pues, es avaricioso, ¿no? Un poco claro. tacañón también, ¿no? Así como que le gusta conservar sus riquezas. Y hay quien lo conserva además a tal grado que nunca lo dona, ¿no? O sea, no deja fluir, por ejemplo, ¿no? Ahí es ya hay un demonio, ¿no? Propiamente hablando, desde lo que yo podría entender más que una figurilla ahí que me puede Claro. hacer el milagrito de hacerme multimillonaria. No me gusta. Un, claro, sí, pues sí, un demonio ahí de verdad, ¿no? Oye, Muy bien, oye, y la pirámide de Cholula, bueno, pues es que todo esto se ya da porque, estábamos fíjate, aquí, ya estábamos bueno, aquí, yo te pregunté por la iglesia esta, por la iglesia. No, está bien, ya ves que así se nos da, así se nos da, ¿no? así es. Pero pues venga la pirámide de Cholula. No, bueno, de la pirámide de Cholula la verdad es que es impresionante, yo no sabía hasta que llegué a vivir aquí, que si tomas en cuenta el volumen, ¿no? No la altura, pero el volumen, el tamaño de la base, es la pirámide más grande del mundo, ¿no? Sí, Porque mide 400 metros por lado, o sea, imagínate, o sea, sí, sí, o sea, es muy grande. es enorme, ¿no? Como referencia, la de Keops allá en Egipto mide, entre comillas, apenas 260, o sea que acá le saca 140 metros más por lado. Y bueno, pues que está construida en 7 capas en realidad, ¿no? O sea, son siete Fíjate qué pirámides. interesante, ¿no? O sea, yo, disculpa que me interrumpa, por Sí, el sí, tema primero de la base, ¿no? O sea, los 400 metros, que probablemente en esa época me imagino que no eran metros, ¿no? O sea, probablemente no, ha de haber sido otra medida, me queda claro, claro. pero aún así se puede traducir en 400 metros con toda la importancia que puede llegar a tener el número 4, ¿no? Por ejemplo, que bueno, el 4, el cuadrado, los 4 ríos, las 4 direcciones, o sea, todo lo que Sí, conlleva el 4. Y bueno, claro. en esta otra pirámide, pues que se está dando otro tipo de número, pero bueno. Sí, claro. Hasta donde se sabe, pues tú sabes que había esta cuestión llamémosle como el siglo de los antiguos, ¿no? Que constaba de 52 años, ¿no? 52 años porque eran en realidad 13 ciclos, más bien 4 ciclos de 13 años, ¿no? Había, había para los antiguos había 4 tipos de años diferentes, ¿no? Había un año, no me acuerdo bien, había un año Tochtli, que era el conejo, había otro año Cali, que era casa, creo que había otro año Atl, que era agua, y el último creo que era el del Pedernal, me parece, no recuerdo bien. Entonces, pues estos años ahí se iban, ¿no? Se iban ahí eh, conjugándose y demás, y bueno, pues ya tenías 4 siglos de 13 años y llegabas a los 52 años y entonces pues ya era la ceremonia del fuego nuevo, No, donde ya no me digas esos 52 años. ya te ahora vas a hacer la fuego nuevo, ¿no? La Exactamente. ceremonia de fuego nuevo. Voy a hacer mi ceremonia de fuego nuevo. No, voy a Oye, amasar pero, hasta. pero está muy bien, o sea, fíjate que eso se hacía también en el antiguo Egipto con el No, poder del faraón, o sea,
había ceremonias que esas creo que se hacían cada 30 años, si mal no recuerdo, para renovar el poder del faraón como tal, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es un momento ahí de renovación interesante, porque sí, entonces, de hecho, se supone que cada 52 años se construía una nueva, un nuevo nivel de la pirámide, ¿no? Sobre el anterior, o sea, un momento de renovación. Entonces tienes una Claro, pero pirámide, ¿no? no, Ajá. bueno, yo te digo, Sí. es que, o sea, sí es una renovación, pero al final, o sea, nunca se deshace lo que se aprendió. O sea, sobre lo ya hecho se construía, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, entonces es un cúmulo de conocimientos que se van dando, ¿para qué? Pues para que haya una elevación de conciencia. O sea, como muy materialmente hablando, te están diciendo cada determinado tiempo va a haber algo que va a pasar y entonces sobre eso que aprendiste vas a construir algo mejor, Exacto, ¿no? exacto. Pero Qué yo creo bonito, que ¿no? eso es para mí es la enseñanza más importante. O sea, es sobre lo que ya, no es que destruyas, no es que deshagas, no es que, no, pero sobre lo que ya construiste viene el siguiente nivel, ¿no? Y- Bueno, dime, y yo te digo. no, bueno, y así te digo que hay hasta 7 niveles, de los cuales creo que se han Eh, o sea, la pirámide tiene 1900 por ahí, no me acuerdo la fecha exacta, 1925 creo. Se empezó a excavar la pirámide porque pues, la gente pensaba que era un cerro, en realidad, ¿no? Y pues, bueno, ya no sabemos también por qué construyeron hasta arriba la iglesia, porque ahí está la iglesia, el santuario de los remedios, ¿no? Nuestra Señora de los Remedios. Entonces, pues no sabemos si cuando se construyó ese santuario, ¿no? Que yo me imagino que sí, pues todavía era reciente, se sabía que era una Probablemente, pirámide, ¿no? Supongo que sí se sabía que era una probablemente pirámide. pudiera ser, digo, no lo sé, pero así se me ocurre ahora, el tema de que para los antiguos las montañas pues eran la representación de la naturaleza con este levantamiento hacia la búsqueda de lo que hay más allá, ¿no? O sea, de lo celeste. Siempre la montaña tiene simbólicamente hablando la idea de que en la cima de la montaña uno va a tener un acercamiento con la divinidad, ¿no? O sea, por eso hay muchas construcciones que se hicieron en las montañas, ¿no? Digo, porque al final es como este lugar un tanto cuanto más sagrado, porque me acerca a lo celeste, que es donde está lo divino, ¿no? O los dioses, o como quieras llamar. Entonces, seguramente cuando se construyó, digo, no lo sé, pero sería, en algún momento escuché esta teoría, es que en realidad cuando construyeron la iglesia no sabían que había una pirámide ahí abajo, sino que estaba la montaña y dijeron, no, pues esto está bonito y aquí hacemos nuestra iglesia, ¿no? Con esta simbología. Sin embargo, bueno, pues ya después se descubrió que estaba la pirámide. Claro. Puede ser porque, mira, en realidad, hasta donde yo he leído, investigado, en realidad esa iglesia es la que tenemos hoy es la segunda versión. O sea, la primera iglesia se construyó a fines del siglo, que es siglo XVI, ¿no? O sea, en 1590 y tantos, Ujú, ujú. y fue destruida. No me acuerdo bien por qué, si fue algún tema del sismo, una cosa por el estilo, pero bueno, esa iglesia se destruyó. Y la reconstruyeron muchísimo tiempo después, por ahí del siglo, ¿qué te gusta? XIX, una cosa así. Entonces, probablemente en la segunda versión, que es la actual, pues sí, la gente haya pensado que era un cerro, ¿no? Pero bueno, a la hora de la hora, pues resulta que no es un cerro, es una pirámide. Y bueno, como les decía, en 1925 Ujú. empezaron a excavar, empezaron a hacer túneles. Y ahora hay 8 kilómetros de túneles, ¿no? Ahí donde la gente ha podido, los arqueólogos han podido ver cómo estaba por dentro la pirámide. Y bueno, eso entiendo que los niveles inferiores, creo que los primeros 3 o 4 niveles son los que se han podido investigar, porque el problema es que si siguen avanzando hacia arriba van a dañar la iglesia, ¿no? Y Así es. bueno, la iglesia que ya es patrimonio
de la nacional. humanidad, pero bueno, o sea, por un lado sí está bien, ¿no? Pero por otro lado, pues también te vas a quedar sin poder Conocer la investigar, historia. claro, la totalidad de la pirámide. Sí, o sea, pero fíjate, es interesante porque aún así, digo, yo entiendo que, luego, ahora sí que guardando las proporciones necesarias del comentario que voy a hacer, pero eh, es como muy importante saber, o sea, de dónde viene esta pirámide, ¿no? Es Claro, muy lamentable que no se pueda continuar la excavación precisamente por el daño que se le pueda hacer a la iglesia. Bueno, no sería ni la primera ni la última vez en donde se muda un edificio, o sea, es decir, que muevan la iglesia de un lugar y que puedan seguir investigando esta pirámide en cuestión y quitarle la tierra y todo lo que tiene, ¿no? Porque eh, por lo menos yo tengo entendido que hay un instituto cultural aquí en la Ciudad de México donde tienen una capilla que trajeron bloque por bloque del arte gótico medieval. Entonces, vamos, o sea, en realidad la reconstruyeron aquí en México cuando su origen es europeo, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. El tema, bueno, es que a lo mejor se ocupa inversión y algunas otras cosas, pero sería muy recomendable saber, porque de lo que me compartiste de la pirámide de Cholula, pues habla de este personaje, ¿no? Que es el que la construye y que viene del diluvio, ¿no? Entonces, como que claro, es una historia reiterativa del diluvio, del pobre amigo este, que si había gigantes, que si no había gigantes, que claro. si, ¿sabes? O sea, las historias se van repitiendo, pero nunca se llega a ninguna conclusión, ¿no? O sea, no hay algo que asegure que era así. Simplemente la historia es reiterativa, ¿no? Lo del diluvio, lo de la pirámide, lo del constructor que sabía mucho, que tenía un conocimiento más allá de lo, digamos que de lo normal, ¿no? Que sabía cómo hacer las cosas y tal y cual, y que asegura que viene de un lugar que se hundió en el diluvio, ¿no? Que Claro. nos puede llevar a la Atlántida, por ejemplo. Sí, eso es lo interesante, que dices, bueno, cómo diversas culturas que se supone no estaban conectadas, a la hora de la hora salen con lo mismo. O sea, ya entrando ahí en la parte más mítica, pues sí, se dice que esta pirámide la construyó un gigante, ¿no? O sea, de entrada ella así como que uno abre los ojos y dice, ¿cómo un gigante? Bueno, pues sí, había en las leyendas antiguas de esta zona, que pues no, bueno, no son mexicas, aquí son cholultecas. y los- Bueno, perdón, después de una pequeña interrupción, aquí continuamos. Entonces decíamos que, pues sí, o sea, en estas historias de los antiguos cholultecas había gigantes, ¿no? Una raza de gigantes. Y bueno, de esta raza de gigantes, a ella se entiende que era esta época del el cuarto sol, ¿no? Que el cuarto sol era un sol de agua. Y es cuando viene la destrucción, no solo de la humanidad, sino también de esta raza de gigantes por medio de un diluvio. Y quedan, creo que 7 sobrevivientes, ¿no? Y de estos sobrevivientes, uno se llamaba Shelwa. Y Shelwa es el que finalmente construye, se dice, esta pirámide de, de Cholula, ¿no? Que de hecho no se llama pirámide de Cholula como tal, sino No, tiene su nombre, ¿no? Es Tlachihualtepetl, ¿no? Y fíjense qué curioso, Tlachihualtepetl en náhuatl significa cerro hecho a mano, o sea, como si de veras alguien, ¿no? Este gigante o alguien más la hubiera creado como tal, ¿no? así es. Y por eso te digo, o sea, simbólicamente hablando, debe de tener una razón del por qué está cubierta de tierra. O sea, digo, yo no dudo que pues con los diluvios o con los eventos de la atmósfera y las lluvias y todo lo que pueda haber, pues esto se haya cubierto con tierra. Puede ser, es una probabilidad como tantas otras. Sin embargo, es como curioso cómo se fueron dando estos sismos o estos diluvios en la tierra que pudieron sepultar, ¿no? O sea, este tipo
de construcciones tan grandes, con dimensiones tan grandes, ¿no? Bueno, porque te acuerdas cuando hablamos con tu amigo Reinhardt, también ese tema me gustó mucho, por Ajá. ejemplo, de Gobekli Tepe, en donde, Göbekli Tepe, sí. ajá, que también está cubierto y también lo están investigando y poco a poco han ido descubriendo cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconstruye la materia de tal, o la tierra de tal forma que oculta algo y surge algo nuevo, pero al final el vestigio sigue, ¿no? Eso es como Claro, muy, digo, no sé, o sea, como que me imagino que todo tiene una conexión, ¿no? O sea, al sí, final nosotros no nos podemos destruir completamente, somos energía finalmente, ¿no? Entonces nuestro cuerpo muere, pero nuestra energía, alma o como le quieran llamar, sigue y cuando reencarnamos, pues resulta que nos podemos acordar de lo que vivimos en vidas pasadas, ¿no? Bueno, para los que crean en la reencarnación, para los que no creen en la reencarnación, pues no. Sin embargo, sí se puede saber que hay ciertos gustos o conocimientos que de repente uno dice, "Ay, no sé ni por qué lo sé, pero ahora resulta que ya lo sé", ¿no? O sea, como que tenemos ciertas habilidades. Entonces, volviendo a la pirámide de Cholula, pues es impresionante cómo hubo tanta tierra, ¿no? Cómo se pudo cubrir todo, pero además con con dos construcciones, hasta la segunda se dan cuenta de que ahí abajo estaba una pirámide, con esas dimensiones tan impresionantes, ¿no? Y con todo este saber que puede incluir esta pirámide, porque debe de tener muchas cosas, ¿no? sí, claro, sí, 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 o sea, debe de haber ahí, eh, no sé, cuando tú entras, es curioso porque ves, de hecho, vamos, el hecho de haber perforado túneles, pues sí alcanzas a ver, y es como dices, se queda completamente preservado. Empiezas a ver, por ejemplo, las escalinatas, las escaleras de las pirámides anteriores, pero como quedó cubierta por la nueva pirámide, pues están así como si fueran hechas apenas ayer, ¿no? Están muy bien conservadas, no hay erosión ni nada de esto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no sé qué tantas cosas habrá ahí. En realidad uno, cuando entra a la pirámide, pues tú caminas o puedes visitar el equivalente a unos 300 metros nada más, ¿no? Pero imagínate, el túnel es de 8 kilómetros, o sea, estás Sí, viendo claro, nada, sí. ¿no? De todo lo que hay ahí. Y sí, son de esas cosas que, pues, esos de repente misterios, ¿no? De la historia, de bueno, y realmente quién fue el primero que construyó. ¿Cómo, cómo lo pudieron construir, no? Porque al final necesitas ciertos instrumentos de precisión, o sea, Ujú. necesitas una maquinaria especial para poder construir algo tan grande, ¿no? No es lo mismo como hacer una maquetita, ¿no? O sea, estamos hablando de construcciones muy grandes, bien cimentadas, porque a pesar de los siglos que han pasado, siguen conservadas, o sea, se pueden ver bien, o por lo menos hasta donde se ha descubierto, se puede ver bien, se sabe que hay más, pero aún así vamos, o sea, a mí siempre me deja pensando esto con el tema de que a lo mejor el ser humano no era tan primitivo como nos lo Claro. han hecho pensar, ¿no? O sea, yo no dudo que haya una teoría de evolución. Me queda claro que el ser humano, igual que todo, evoluciona. Todos tendemos a evolucionar, los perros, los gatos, las plantas, Ujú. todos, sí hay una evolución. Pero, o sea, ¿cómo puede ser que haya este tipo de inteligencia tan exacta como para poder construir ese tipo de Sí, construcciones, valga la claro. redundancia, sin tener las herramientas o los artefactos que actualmente se ocupan para hacer un edificio, ¿no? Claro. Porque No, sí, y ni es le ponen piedra a los edificios, ¿no? Porque ya todo es como más de acartonado, no sé. prefabricado, ¿no? Todo. Ándale, prefabricado justamente, ¿no? O sea, porque ya le sacan como al parche a la piedra, ¿no? También un poco, ¿no? O sea, Sí, pues sí. Sí, pues no es tan fácil. Y esto o sea, eso también es parte de la maravilla de esta pirámide, que está hecha en buena parte de adobe. O sea, ¿cómo de adobe? Sí, o sea, una buena parte de la pirámide está hecha de adobe, que pues uno dice, bueno, adobe, pero el adobe es muy resistente. Pues aquí en Cholula hay unas casonas enormes
que dicho sea de paso, dicen que todas tienen inquilino, en el sentido de que pues hay, ¿no? Sí, Hay tienen alguna entidad. presencia por ahí. La otra vez le decían a Erika, estaba ahí platicando con una chica en una estética, con la de la estética, y le decía a la señorita, bueno, pues es que sí, seguramente hay mucho de eso aquí, porque aquí los terrenos eran tan grandes, y sí, hay unas casas con unos terrenos enormes. Sé que pues la verdad, enterrabas a tus difuntos aquí mismo en tu casa, ¿no? Entonces imagínense, Sí, cierto. imagínense, si ustedes quieren comprar un día, habitar una casona de aquí de Cholula, pues bueno, No, nada no, más consideren eso. yo voy a confesar que a mí los como que fantasmas no son lo mío, a mí yo prefiero avanzar en la vida sin conocerlos, Sí, sí, pero sí, antiguamente se ocupaba, y bueno, yo soy de un pueblo de Puebla, ¿no? Y se ocupaba que, es más, en las películas antiguas del cine de oro mexicano se puede ver que está la casa o la hacienda y tiene ahí mismo su panteoncillo donde se iban claro, enterrando los personajes que fueron dueños de esas construcciones. Entonces, no es tan alejado de la verdad. En realidad, claro, podría darse el caso. Yo lo que sí, la verdad, prefiero pensar que no es el tema de que- que se queden, ¿no? Siempre hay que claro. buscar la trascendencia, ¿no? Hay que ir hacia la luz. Más bien que vayan que sigan su camino. Que Pero sigan. bueno, Sí, es cierto, regresando a sí. la pirámide, pues por un lado era adobe y por otro lado era roca caliza, que dicen los expertos. Oye, es que esa roca caliza no había aquí en el lugar donde está la pirámide, sino Así que es. tenían que ir como a 17 kilómetros, ¿no? Y traerse las piedras, pues imagínense, o sea, Como no las es una, pirámides de Egipto, ¿no? O sea, ajá, como las pirámides de Egipto que traían, sí, o allá en Egipto, por ejemplo, también los obeliscos, pero allá todavía, fíjate, allá hasta yo creo la tenían más fácil, porque lo que hacían allá, hay un lugar que se llama Asuán, bueno, se llama hoy Asuán, ¿no? Y hay unas canteras, de hecho, si ustedes visitan alguna vez Asuán, van a poder ver cómo hay hasta un obelisco, porque lo que hacían es que empezaban a cortar el obelisco, ¿no? Ahí en la cantera, y entonces después lo subían, digo que sí, era toda una hazaña subir un pedazo de obelisco piedra. monstruoso de este tamaño. Lo subían a una barca, lo llevaban por el Nilo y ya lo desembarcaban donde querían que quedara, ¿no? Y de hecho ustedes pueden llegar a ver un obelisco roto, o sea, que estaban así en la plena cantera, estaban ya cortando el obelisco y pues de repente algo pasó que se les rompió, ¿no? Está fracturado. Y ahí lo dejaron ahí y dijeron, no, pues este ya no sirve, ¿no? Vamos a hacer otro. Pero bueno, todavía tenían la capacidad de transportarlo por el río. Aquí, ¿cómo le hacían? ¿Quién sabe? ¿No? Pues, o sea, lo que O sea, es lo que te sabemos es, digo. O sea, yo por eso lo pienso así, ¿no? Vamos, tenían que ser muy buenos navegantes los de Egipto para poder meter en una barca un pedazo de piedra y que no se hunda la barca. Digo, tampoco es que es tan sencillo. A lo mejor nosotros ahora en la modernidad obviamos muchas cosas por las películas, la televisión, como que se nos hace muy sencillo todo, ¿no? O sea, como que, ay, sí, ponlo ahí en la barca, ¿no? Ahí está el personaje construyendo su balsa para atravesar todo el océano, ¿no? Y no uno dice, ay, mira qué padre. Pero en realidad eso ocupa un cierto grado de inteligencia como para saber algo acerca del agua, hasta dónde no se hunde, ¿no? También cómo transportar una piedra, con qué peso, o sea, y aquí en México, bueno, en Cholula en particular, pues cómo le hacían para llevar esas piedras, ¿no? O sea, no es el único lugar, bueno, está, por ejemplo, la pirámide de Tepoztlán, ¿no? Que también hasta arriba del cerro hay una pirámide ahí, ¿no? En el Teposteco, y que también la misma pregunta es, ¿cómo le hicieron para subir las piedras, para hacer la pirámide en la cima de la montaña, ¿no? O sea, vamos, si lo puedes hacer aquí en lo planito, ¿para qué te complicas la existencia? Y vas y lo haces hasta lo más alto de la montaña. Pero además, construyes una pirámide, no construyes una chocita ahí, ¿no? Y lo mismo, es como muy, me llama la atención porque, insisto, es como muy recurrente, ¿no? El conocimiento. O sea, de claro, alguna forma empieza, a lo mejor ahora, ¿no? Se empieza a saber más acerca de esto también por la información que fluye más rápido por internet y tal, pero como estas culturas que nosotros llamamos rudimentarias,
pues pueden hacer cosas que nosotros no, Claro. porque digo, ahora quién se avienta a hacer un edificio piramidal, ¿no? Con este tipo de rocas y no dice, ay, si tiembla, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Ahora eso de los temblores y todo eso, pues es algo muy acá de la Ciudad de México y entonces le ponen muchas cosas a los edificios y precisamente por eso ya no tienen tantas piedras como antes los tenían, por ejemplo, ¿no? Y pues Claro. ve cómo duran, ¿no? Sí, Cómo se está exacto. hundiendo el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, No, por pues, tanta piedra. pues esta pirámide está, ¿qué te gusta? O sea, Cholula está a media hora de las faldas del Popo, ¿no? Fíjate. Y pues la pirámide está intacta, o sea, seguramente ha habido, pues no sé si erupciones o fumarolas nada más, pero seguramente ha habido movimientos telúricos, ¿no? Digo, pues yo que llevo un año aquí, ya creo que ya me tocó en un par de ocasiones, ¿no? Claro, pues aquí estoy yo en mi casa, sin problemas, en un segundo piso y pues no pasa nada. Allá en la Ciudad de México estás en un 10º piso y se siente bien feo, ¿no? Exacto, sí, claro, o sea, claro, claro, por supuesto. Bueno, que además aquí la ventaja es que como justamente están los volcanes, pues es una zona donde hay mucha piedra basáltica, ¿no? Finalmente es la lava que se enfría. Ujú. Entonces el subsuelo está duro. El problema en la Ciudad de México es que abajo había un lago, ¿no? Entonces, pues todo es más como Más acuoso, gelatinoso. más Por acuoso, eso exacto. tiembla y se amplifican las ondas y por eso se andan cayendo los edificios, ¿no? Ese es el Sí, problema. pero casualmente se han caído más modernos que antiguos, ¿eh? Déjame, voy a defender a los antiguos. Se han caído más edificios modernos en la Ciudad de México que los edificios antiguos. O sea, Claro, las iglesias y estas del virreinato, pues, bueno, no, no dudo que hayan tenido daños, pero en realidad todavía ahí siguen, ¿no? O sea, claro. no, llevan más siglos que los edificios que han caído. Pero bueno, eh, también ese es otro dato interesante que acabas de mencionar. Están los volcanes, ¿por qué no construir con piedra volcánica, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, sabes, como que hay muchas cuestiones ahí de preguntas sin respuesta, ¿no? O sea, si estoy, Sí, no sé, fíjate, ahí sí no, fíjate, yo debería saber todo eso, pues mi padre era geólogo, pero lo que sí entiendo es que obviamente las diferentes piedras tienen diferentes propiedades. Yo no sé si el basalto sea muy duro, por ejemplo, para trabajarlo, ¿no? O muy quebradizo. Entonces, como que buscaban también un material que fuera, pues que se pudiera trabajar, que no fuera tan difícil de cortar, pero que tampoco fuera tan quebradizo, que aguantara, no sé. digo, Ah, no lo sé, no, no pero sé bueno, bien. suponiendo, ¿no? Suponiendo por el tema yo me refiero un poco más hacia lo que sería el intelecto propiamente, ¿no? O sea, como una persona que se supone que era menos intelectual que los que estamos ahora, pudo llegar a construir bueno, no una, sino varias personas, ¿no? O sea, una cultura pudo llegar a construir eso, tomando todas esas consideraciones que acabas de mencionar acerca de las piedras, y que nosotros seguimos pensando como, ay, los antiguos, ¿no? Estaban ahí, pobrecitos, ¿no? Estaban bien piedrillas, ¿no? Cuando en realidad, pues yo creo que tenían muchísimos conocimientos en donde y los expresaron muy bien. ¿Por qué? Porque Sí, no, todavía tenemos vestigios de todo eso que ellos construyeron, con la diferencia de que en esa época todo era, aunque no sé si así lo consideraban, pero como simbólico, o sea, todo estaba unido, o sea, la claro, construcción tenía que ver con la divinidad, tenía que ver con la cultura, tenía que ver con la estructura social, o sea, tenía que ver con todo, no era voy a construir el edificio bonito nada más, sino ese edificio tiene todo un saber que le tiene que servir a este pueblo o a esta claro, claro. cultura para que ellos continúen con eso que se les está presentando, ¿no? Sí, no, sí, iba a decir algo, pero sí. No, dilo, no te quedes con Es las que ganas de ahora decirlo. en lugar de buscar esa belleza y utilidad y demás, pues ahora la gente mejor se pone a escuchar reggaetón, ¿no? O a ver series en Netflix. Exacto, es que el reggaetón a la gente le gusta porque tiene ritmos muy primitivos, es muy telúrico, ¿no? Muy Claro. tectónico.
dicen, ¿no? O sea, es como muy primitivo. El beat de la tierra, ¿no? Es el que está ahí constantemente. ¿Y qué hace el reggaetón? Pues apelar al beat del corazón, bueno, al latido del corazón, ¿no? Entonces te vincula con la tierra. O sea, la gente que oye reggaetón, digo, no lo digo en mala onda, pero lo que está haciendo es un vínculo muy fuerte con el latido de la tierra. O sea, no está buscando una energía eh, más celestial, ¿no? Un Mm. poco más elevada, sino por el contrario, se está uniendo a la tierra por Es esos como, ritmos, como los tambores africanos, ¿no? O sea, pues no. sí, sí, es como esa parte instintiva, ¿no? Esa parte Exacto, así no, es. no tan, o sea, que forma parte de un ser humano, pero pues que es la parte más, como dices, más primitiva y no es la parte más elevada. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otra ocasión. Sí, es que ahorita que dijiste, digo, a mí no es que me encante el reggaetón, voy a hacer la aclaración, pero sí puedo entender que esos ritmos, no sé, los que tú le pongas, pues en realidad son ritmos que existen porque unen, y a la gente le gustan por eso, pues son muy fáciles. Es mucho más sencillo escuchar un ritmo de reggaetón, aunque te fastidie, Claro, ¿no? Que escuchar algo no, no requieres tanto intelecto, ¿no? exacto, así Perdón, es. pero no requieres tanto No, intelecto. no es cierto, no requieres un proceso intelectual más amplio. O sea, lo oyes y pues ya hasta te empiezas a mover, no pasa nada. O sea, Hasta inconscientemente, ¿no? En realidad. exacto, así es. Órale. Pues muy bien. Pues sí, como decías, ¿no? A lo mejor esto de el conocimiento de estos grandes, o sea, tendríamos que decidir si es el conocimiento de estos grandes constructores de la antigüedad o si realmente existió un Shelwa, ¿no? Si decimos, no, es que cómo pudieron haber sabido eso? Ah, bueno, esto es igual la leyenda del gigante, es cierto, ¿no? Pues a lo mejor es como Quetzalcóatl, ¿no? Como Quetzalcóatl. Sí, bueno, y muchas veces, y tú eso lo manejas muy bien y lo sabes muy bien, pues es simbólico, ¿no? Así es. O sea, un gigante puede ser, no sé, un pueblo de gigantes. Si eran 7 gigantes, imagínense que a lo mejor eran 7 ciudades que vinieron de no sé dónde y que vinieron a enseñarles a los de acá cómo construir pirámides, y, ¿no? O Quetzalcóatl, pues también representa eso, el conocimiento, ¿no? Ahora, lo curioso es, sí, pues un Quetzalcóatl es blanco y barbado, ¿no? Donde, según la historia oficial, pues no había no había, nadie conocía personas así de este lado, ¿no? Así es. Pero al final de cuentas son también, pues sí, son aquellas personas o aquellos personajes que traen la civilización. Es como un Manu, ¿no? De la India, o no sé, son sabios o gente que viene a enseñar a pueblos enteros, a culturas enteras, cómo hacer ciertas cosas. Así es. Hay un libro que yo siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces menciono porque me gustó mucho, que habla justamente de esa ayuda que recibe el ser humano para desarrollar ciertas cosas en su vida cotidiana. Entonces, y es importante, ¿no? Porque al final el ser humano, aunque muchos pensaran que estamos solos, yo voy a estar ahí como un mundo nos vigila, pero no necesariamente un mundo nos vigila en el sentido de nos van a hacer daño. Probablemente nunca estaría de más pensar que puede existir una energía o algo, ¿no? Si no quieres llamarle gigantes, algo que permite que el ser humano evolucione mentalmente para poder tener una mejor vida, ¿no? O sea, al final Claro. creo yo que eso sería importante. Ahora, sí hay mucho acerca de los gigantes. O sea, en realidad este tema de los gigantes deberíamos de volver a tocarlo porque, o sea, hay muchísima literatura que habla no solamente en México o en Perú, o Sí, sea, en muchos en lados. China, en Japón, ¿no? O sea, hay mucha literatura, casi todas las culturas antiguas. Bueno, hay, o sea, en México hay, se supone, relatos inclusive de españoles ya después de la conquista, o sea, los primeros, que pues, digo, no sé qué tan genuinos, ¿no? Sean esos relatos, documentos y demás, pero sí, o sea, si tú haces una investigación te vas a encontrar que hay pues, referencias de repente a seres, pues que sí, que eran definitivamente más altos que el humano promedio.
mucho menos. Yo soy fan de una, me encantan las películas de Estudio Ghibli, que son unas, creo que son japoneses, son animaciones. Bueno, hay una película que se llama Agartha, y esta que tiene todo lo que es Agartha, ¿no? Es una leyenda en donde hay seres que viven abajo de la tierra, ¿no? Es Claro, Agartha. Bueno, pero es una película para niños, voy a hacer la aclaración, es una animación infantil. Sin embargo, Agartha sostiene que la gente que vive abajo de la tierra es gigante. O ya, sea, y es japonés. O sea, no tiene nada que ver con aquí nuestro amigo de Cholula, ¿eh? Y claro, es una historia que los japoneses y que también orientales tienen como la idea de que sí hubo una raza gigante, o sea, que medía mucho, ¿no? Y lo mismo pasa con estas figuras eh, que solamente se pueden ver por el helicóptero y que también dicen que solamente las pudieron haber hecho, bueno, una teoría es que lo hicieron gigantes para que se pudieran ver. Nosotros necesitamos el helicóptero para verlas, pero desde abajo no se ven, pero resulta que tienen formas y figuras que son muy reconocibles, ¿no? A cierta ya. altura, una avioneta, Órale. helicóptero, ¿no? Entonces, Pues muy bien. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Un placer de nuevo, Gloria, como siempre. Mira, aquí viene un invitado. sí, nueva mascota. Para que vean que Este, no, bueno, para sí, sí. que, para que vean que de repente es mucho esto de improvisación, que no preparamos tanto nuestros temas. No, no, Así aquí siempre estuvo. preparamos nuestros temas, pero no lo que vamos a decir necesariamente. Seguramente a lo largo del video van a ver que de repente mi cámara empieza ahí loca, así como la niña del aro, ¿no? Ah, sí. Eh, o que entra mi hija, o que pasa el gato, pero bueno, pues es parte del show también para mantenerlos entretenidos, ¿no? Y atentos a todo lo que decimos. Así es. Pues Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión y ya prometemos no desaparecernos de nuevo y ahora sí darle continuidad a este proyecto. así es, así es. Y bueno, sobre todo, pues eso, que si les gusta o no les gusta, pues siempre con la confianza de escribirnos y dejarnos sus comentarios. Todo lo que nos dicen siempre es pues con la intención de mejorar, o sea que siéntanse libres, ¿no? Claro, De decirnos lo que les gusta y lo que no, porque pues así nosotros nos enriquecemos. Entonces, pues como siempre, un placer, Gabriel. Me dio mucho gusto volver a trabajar contigo y volver a coincidir y pues que bueno, que ojalá ahora sí podamos seguir, ¿no? seguro. No, pues al contrario, gracias a ti, Gloria, y Un sí, gusto. todo una, una delicia volver a platicar sobre estos temas contigo, ¿no? No, al contrario, un gusto y pues un honor, como siempre, Gabriel, compartir contigo. Bueno, pues muchas gracias a todos eh, a toda nuestra audiencia. Nos vemos. Ya no sé si va a ser en una semana o en menos. A lo mejor tendría que ser en menos para ponernos al corriente, pero bueno, máximo en una semana volvemos a subir otro video. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy buenas, Gabriel, muchas gracias.